Vale. Esto es importante porque significa que Rusia se crea su propio espacio de desarrollo y de comercio con países de los que se siente hermanos y porque crea por así decir, un socio único de cara a la organización de Shanghái, a la relación con China, la India, etcétera. Sí, hay muchos expertos que están analizando que, digamos, aceleración de esa firma de contratos de alguna manera poder sostener a los socios cercanos a Rusia, como por ejemplo ha pasado en el caso de Ucrania, que estaban esperando que iba a adherirse en su momento hasta 2014 hacia esta unión y Ucrania pues no, por una parte. Por otra parte, todavía cabe evaluar hasta qué punto las sanciones por parte de Occidente habían sido afectadas a Rusia. Por lo tanto, están tratando de crear un espacio para poder asegurar también su subsistencia. Y por otra parte, los contratos que ha firmado China últimamente, incluso no solamente dentro de la organización de Shanghái, sino a los niveles bilaterales, se puede hacer las conclusiones que está penetrando de Asia Central mucho más de lo que hubiese gustado a Rusia. En este sentido, a nivel regional, ya no hablamos tanto de los Estados Unidos y de Occidente, que sí, pero también a China, un factor importante. El primer Estado posiblemente que ha sido capaz de firmar acuerdos a nivel energético con otros países de Asia Central, sin contar en cuenta a Rusia, que ha sido pasado ya desde hace años, y colaboraciones con las cuales se están profundizando. Por ejemplo, un candidato a esa organización como Kirguistán, también es el miembro de Kirguistán, con una economía débil, pero donde había pasado 2 revoluciones últimamente, y que es el miembro de OMC, tiene un comercio... Si mira usted el mapa, verá lo que es Siberia, ¿verdad? Que siempre nos impresiona porque es muy grande. Bueno, pues Mongolia, a la izquierda, China, Mongolia, China, pues ahí a la izquierda están Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán. Exacto. 5 países dentro de los cuales se discuta también rivalidad entre Kazajstán y Uzbekistán. Y otros factores importantes están entre medio es Rusia, China y algunos más. Ahí el amo es Kazajistán. Quiero decir, es un país enorme, con poca población para lo grande que es, pero sobre todo con una cantidad de recursos de litio, de todo, impresionantes. Pues toda esta región, no solamente Kazajstán, pero pues contribuye al 15% o más de los recursos de gas y petróleo. Kazajstán también posee uranio, la cantidad de uranio muy importante. Es un país que supo diversificar su política exterior, pero también tiene problemas, digamos, de la población de la minoría rusa de alguna manera, por lo cual por una parte está rivalizando con Uzbekistán, por otra parte le conviene llevarse bien con Rusia, y parece ser que hasta este momento sí que ha encontrado unos puntos de interés, y también con Bielorrusia, que se entienden a nivel gubernamental suficientemente bien. Vale. Oye, por el tipo de información que mandan las agencias internacionales, que es en realidad la única información internacional que aquí se da cuando se da, la impresión dominante en Europa y sobre todo en España, cuando sabemos algo de Bielorrusia o Kazajistán, de los otros ya no te digo, es que aquello en realidad no son países, sino corrales de una especie de mafia postsoviética. O sea, ¿son países de verdad? Cuesta explicárselo a la gente. Esos países tienen su historia, es verdad que bastante larga común con la historia soviética, pero la población o los raíces que son diferentes, no solamente desde el punto de vista religioso, pero por ejemplo en el caso de Ucrania o en el caso de Bielorrusia, pues hay una mezcla con el occidente muy importante, y también un porcentaje de catolicismo muy grande. Es verdad que al formar la parte de esta
unión económica, por eso se hace acento en la economía y se llama economía, pues hay muchos, incluso a nivel gubernamental de los países como Kazajstán o Bielorrusia, pues no les hubiesen gustado, digamos, dar una parte de soberanía, y se habla muchísimo que se cede la soberanía política. En este sentido, por eso se hace un acento precisamente en el factor económico. Con algunos países, como por ejemplo con Bielorrusia, Rusia ha sido formada una unión también política. Ya desde hace tiempo no existen las fronteras y bueno, por la cercanía de las fuerzas de la OTAN y por la dependencia, para qué decir que no, de algunos países que no tienen los recursos naturales, ese es un factor importante para poder unirse. Entonces, son países independientes, a mi modo de ver. Hasta qué punto va a ceder la soberanía dentro de unas u otras organizaciones regionales, eso vamos a ver. También dentro de la Unión Europea parece ser que los estados tienen que ceder su soberanía poco a poco, entonces es un proceso. ¿Bielorrusia nunca ha tenido la tentación de acercarse más a Bruselas que a Moscú? Si no me equivoco, por ejemplo, en el año 2009 el comercio exterior de Bielorrusia con los países de la Unión Europea en general ha sido más fluente que con Rusia. Luego, por parte de la Unión Europea, digamos, y todas las políticas de densidad que habían sido realizado hacia Bielorrusia y otros países, no tenían las consecuencias muy importantes, sobre todo tomando en cuenta que ya hemos entrado en la periodo de la recesión y económicamente al final no era muy interesante para estos países, por una parte, porque al cambio los recursos energéticos y por otra parte, al cambio había que hacer unas reformas estructurales a nivel político cuyos estados no estaban, digamos, dispuestos. En este caso tampoco ceder su soberanía o su parte del poder para poder realizar estos pasos. Entonces, es verdad que en unos otros momentos la circulación, digamos, el entendimiento entre Bielorrusia y la Unión Europea había, pero ahora al parecer es muy difícil. El acercamiento hacia Rusia es mucho más profundo, sobre todo cuando la Unión Europea está en la recesión. Vale. Sobre todo cuando la Unión Europea está en la recesión, lo que estamos viendo es que cualquier posibilidad de alianza entre la Unión Europea y Rusia se ha ido a hacer puñetas, por decirlo en términos técnicos, y lo que tenemos ahora es la creación en realidad de dos bloques. Entra un acuerdo de libre cambio con Estados Unidos en vigor ya por parte de Europa. Joe Biden reconoció el otro día que Estados Unidos obligó a Europa a poner las sanciones a Rusia porque Europa no quería y nosotros bajamos la cabeza. Esto no tiene arreglo. Bueno, por el momento vamos a ver, parece que el mundo globalizado se requiere que tenemos que formar un otro estado o formar parte de una otra organización regional, y habrá que ver también dentro de Europa que haya consenso para que a todos los estados convenza que tiene algún interés formar una parte de una organización u otra, que incluso por lo que estamos viendo ahora mismo dentro de la Unión Europea no existe este consenso. Aparte que es un aliado natural dentro de la OTAN de los Estados Unidos. Por el momento eso no tiene arreglo. Naturales, naturales, como los yogures. Oye, una cosa, Alesia, ¿qué está pasando en Ucrania? O sea, enfrentamientos entre manifestantes y policías frente al Parlamento ucraniano en Kiev. Varios miles se han estado enfrentando a piedras, a botes de humo, pistolas de aire, disparando contra los manifestantes contra las ventanas del Parlamento. Lo más asombroso es que nadie sabe por qué están protestando todavía. Estamos leyendo el despacho de agencia fechado hace nada, unos minutos, ¿no? El gobierno dice, como siempre, que es una acción provocadora dirigida a desestabilizar la situación en Ucrania, pero no dice nada más, ¿no? Y un partido nacionalista que se llama Svoboda ha mantenido una reunión cerca del Parlamento instando a los parlamentarios a dar estatus especial a una fuerza nacionalista de la Segunda Guerra Mundial llamada Ejército Insurgente Ucraniano, que combatió tanto a los nazis como a los soviéticos. Pero Svoboda dice que no, que eso no tiene nada que ver.
¿Qué está pasando en Ucrania? Bueno, esos son de los procesos internos recientes. Sería difícil que podría analizar las noticias. Sí, ellos tampoco pueden analizarlos por lo que veo. Pero es verdad que, por ejemplo, el presidente Poroshenko ucraniano el viernes no estuvo en Minsk. Sin embargo, sí que estuvo en Donbass. Ha sido la segunda visita de Poroshenko después Es la región en la que están a tiros todavía. La región de conflictos. Y yo creo que todo eso también debe a las futuras elecciones dentro de Ucrania, que va a pasar el día 26 de octubre y donde las fuerzas todavía están por definir. Se sortea que es verdad que el presidente Poroshenko al parecer podría, o el partido suyo, podría obtener entre 30 y 40%, pero existen otras fuerzas nacionalistas que no están de acuerdo con la política suya, sobre todo respecto a Donbass y Crimea, y están diciendo que habrá que, digamos, fortalecer la parte de Ucrania y luchar más en la parte de Ucrania occidental. Por cierto, el ministro de Defensa también acaba de cambiarse. El ministro que, según las valoraciones, van a dar los pasos importantes. Pero eso es por una parte. Y lo que se quiere decir dentro de los movimientos nacionalistas que hay en Ucrania, por una parte hay muchos expertos que dicen que unos están perdiendo su fuerza, también hay unos y no hay mucho acuerdo entre ellos tampoco, porque hay unos movimientos que están contra oligarquía, por ejemplo, están contra oligarquía ucraniana, están contra oligarquía que está apoyando también los países por parte del occidente, están contra dependencia de Rusia. Hay muchísimo movimiento donde se dice que quieren crear el segundo Donbass, es la parte oriental de Ucrania, y al parecer también podría haber unos movimientos de la parte de la oligarquía que ha perdido sus posiciones en la parte occidental de Rusia, de Ucrania, perdón. De Ucrania. Bueno, pues si usted se quiere enterar de todo lo que está pasando allí, que está al lado de casa, y que aquí tendemos a ver con una imagen de caricatura perfectamente ridícula, si se quiere usted enterar de verdad de lo que pasa, aquí se lo vamos a contar con la generosidad de Alexia Slisava, que va a venir cada vez que ella quiera a explicárnoslo, y así usted podrá opinar con conocimiento de causa. No sé cómo darte las gracias. Bueno, con los libros. Muchas gracias, Javier. De verdad que... El agradecido soy yo, faltaría más. Hasta cuando quieras. Oye, quítate el este, fenomenal. Tendría que esperarte y te querrás ir a la casa. Tendría que firmártelo después. Oye, como está, mientras tanto, mira, Santiago, si quieres pasar tú, ya te lo voy a firmar, ¿de acuerdo? Encantado. Ya, claro.